Dios es bueno. Ayer tuvimos un maravilloso tiempo en el tiempo del bazar y yo hice un letrerito bien chévere y me fui por la comunidad. Y yo puse, Iglesia Comunitaria Kefalé celebra, pueden bajar, gracias, celebra su gran bazar. Después le puse, la gente no conoce la palabra bazar casi, le puse venta de garaje. Después le puse tu agáchate boutique y después le puse tu reguera. Si no entendía por un lado, entendían por otro. Hubo voy a usar una palabra de domingo, una coinonía ayer. Hubo un tiempo de regocijo, de relacionarnos los unos para con los otros. Y lo que sucedió ayer fue bonito, muy bonito. Hubo un tiempo de oración fantástico de 6:35 aproximadamente a 8 de la mañana y luego se repitió en la tarde. Fue muy, muy bueno. Entonces, les exhortamos a que cada sábado normalmente se aparezca usted aquí de 6:30 a 8 de la mañana. El más fiel en ese tiempo de oración ha sido todos estos años es Mendoza. Aquí se ora todos los sábados, de 6:30 a 8 de la mañana. Entonces, nosotros tuvimos la bendición de poder ver desde el Antiguo Testamento, empezando con Génesis, el Evangelio envuelto en un regalo maravilloso, en un papel de regalo maravilloso. Yo aprendí con nuestro pastor Jim que el Antiguo Testamento son los pañales de Cristo y el Nuevo Testamento ya es el Cristo caminando, haciendo cosas. Qué interesante. Lea el Antiguo Testamento para que usted se encuentre con Cristo, pueda tener esa bendición. Y pudimos ver que Cristo es el Evangelio en persona, allá desde Génesis. Luego vimos basado en Hechos capítulos 3 y 4, pero tomando como repunte Isaías 53, cómo el Cristo de la gloria tenía que sufrir y cómo se presenta el Evangelio, y que un Evangelio sin un Mesías de esa categoría divino terrenal no iba a surtir efecto para salvación y vida eterna. Sin el Cristo de la gloria, ese Cristo mencionado, ese Cristo que vino aquí a la tierra, no iba a haber salvación real. Iba a haber literatura que se hablara, iba a haber tradiciones, iba a haber religiones, pero no vida la que viene por medio de presentar el Evangelio de salvación. Entonces, nosotros vimos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Hoy veremos entonces ya, nosotros aterrizando, y los niños pueden ir a sus espacios, según entiendo. Esa es como la palabra mágica. En lo que ellos salen, yo tomo agua. Qué bien, este es el plato. Hoy nosotros veremos el Evangelio, en el Evangelio de verdad, el Evangelio que predicamos. ¿De verdad lo conoces? Se le quedó la puerta abierta a los chachos. Es importante que nos hagamos estas preguntas. Yo trataré de ser lo más breve posible, porque es que el libro de Gálatas es algo maravilloso. Pablo viene haciendo un recuento, un relato, una presentación de lo que él recibe como testimonio de parte de Dios, para después de haber sido sumamente instruido por los eruditos de la ley, luego recibir de parte de Dios mismo el Evangelio de verdad. Las iglesias a nivel mundial están muchas repletas. Están llenas de hombres y mujeres que están
deseosos, ansiosos de conocer, de crecer en este evangelio, en la palabra de verdad. Pero hay muchas cosas que detienen el crecimiento y la madurez de muchos de nosotros. Nosotros veremos en esta mañana algunas cosas que ya en la lectura que se hizo, yo no tendría que ir allá, pero nos va a llamar la atención en los primeros 3 a 5 versos, algo en lo cual será nuestro desarrollo, y después veremos el verso 14 solo del capítulo 2. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta o libro por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Al apóstol Pablo se le llama el apóstol de la libertad cristiana. El apóstol de la libertad cristiana. La carta de Gálatas ha sido llamada la carta magna de la libertad. Yo quisiera, déjame ver quién está menos ocupado. Daniel, hazme favor. Ve de un pronto donde Eilis. Ay, ella se va a acordar de ese día. Toma, dámele eso a Eli, por favor. Es una pregunta ABC que yo le voy a hacer para nutrir al pueblo de Dios. Yo voy a leer algo. Estoy leyendo directamente aquí porque esto es un apunte sumamente importante para nosotros entender por qué estamos hablando de la verdad del evangelio hoy desde la óptica de Gálatas. La carta de Gálatas, repito, ha sido llamada la carta, bueno, primero al apóstol Pablo se le llama el apóstol de la libertad cristiana. Sin embargo, a este evangelio, a esta carta, a este libro de Gálatas, se le conoce como la carta magna de la libertad. Usted y yo sabemos que a la Constitución de nuestro país o de todos los países se le llama la Carta Magna. ¿A qué apunta eso, Eli, por favor? De la óptica jurídica. Una abogada que va a hablar. Se conoce como la ley de leyes y es, digamos, ese compendio que todo gobierno debe tener, que establece cuáles son los principios bajo lo que se va a regir la sociedad, el gobierno y los 3 poderes, en el caso, por ejemplo, ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, nada puede ir en contra de lo que establece esa carta. Nada está por encima. Nada está por encima. Interesante. ¿Usted está oyendo eso? Entonces, oiga cómo se le llama a Gálatas. La carta magna de la libertad. Entonces, habiendo escuchado esto de la óptica, ¿verdad?, jurídica, es importante que nosotros, gracias, Eli, gracias. Es importante que nosotros ahora escuchemos desde la óptica de la teología, desde la óptica bíblica, lo que significa entonces esto. Gálatas delimita. Gálatas es que marca la pauta en cuanto a lo que es la vida en el espíritu y lo que no. Cuando nosotros nos paseamos por el primer capítulo 2, 3, 4 y 5 de esta carta de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, escrita a las iglesias en Galacia, eran varias, nosotros entonces vemos que Pablo lo que le está diciendo es, esto es lo que verdaderamente se debe estar viviendo en la iglesia de Cristo. Así como esta carta magna que suponemos dirige al país donde vivimos, así debemos ver entonces toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la que debe o debería estar dirigiendo nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde la óptica de Dios, si un país se debe regir de una manera como está escrito que se dirija, el no hacerlo trae consecuencias.
Si aquí no se respeta la Constitución de la República Dominicana, sería un caos. Y no quiero entrar en detalles. Nosotros necesitamos entender por qué el evangelio de verdad, la verdad del evangelio, no es la norma al día de hoy en más del 95% de las iglesias diseminadas en el globo terráqueo. ¿Ustedes saben por qué? Mire, le voy a decir, lo que hicimos el año pasado aquí, enseñando solo los principios, solamente hicimos pinino en esto que se llama el método inductivo. Nosotros apenas rascamos un poquito el borde de lo que es el método inductivo para aprender a leer la Biblia, interpretar la Biblia, aplicar la Biblia, navegar en la Biblia. Eso fue apenas una cosita hicimos. Más del 90% del liderazgo de las iglesias de todo el mundo temen enseñar eso. ¿Usted sabe por qué? Porque el que aprende entonces a estudiar la Biblia como se debe, cuando alguien le viene con algo que no es, dice, espérate, ahí no dice eso no es así. Muchos pastores y líderes de las iglesias tildan a las personas que están aprendiendo la Biblia de la manera como es, lo tildan de rebelde o que le van a quitar el puesto al pastor. ¡Qué pobre! Entonces el evangelio de verdad está sumergido, está guardado tras bastidores, porque pareciera que solamente una persona en la iglesia está capacitada o dotada para hablar de él. Claramente no. Todos nosotros tenemos la capacidad. Número uno, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Usted se puede ir a estudiar toda la teología que usted quiera. Usted puede sentarse con todo lo que usted quiera al frente suyo, diccionario y toda la cosa. Puede estudiar, puede posiblemente entender muchísimo. Si la iluminación que viene por parte del Espíritu Santo no llega, usted simple y yo tendremos solamente letra muerta, porque Él es el encargado de enseñar todas las cosas. Él es el que le pone el sello. Entonces, este evangelio de verdad, la verdad del evangelio, es necesario seguir predicándola, seguir indagando, seguir viéndola. Como la película del miércoles pasado, yo la he visto 4 veces y las 4 veces aprendo cosas y me sensibilicé en otras. Porque esto es lo que necesitamos. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 3:16? Y tengo que devolverme a leerlo porque de tal manera amó Dios. Ese de tal es una comparación que está haciendo así. Lo amó de tal manera, fue tan grande que lo hizo. Es tan grande, es tan vasto que dio. Oiga, ahí cabe chévere. Dios dio. Él dio. El primero en darse. Y cada vez lo descubrimos más. El evangelio es precioso. Este anuncio del que hablamos, esas buenas nuevas de salvación, las encontramos en este capítulo 2 que acabó de leer mi amada esposa. Pero quisiera que vaya brevemente conmigo, justo detrás del capítulo 2, los versos del 6 al 10, para que veamos un poquito de esto tan maravilloso, este mensaje. La palabra evangelio se encuentra mínimo 9 a 10 veces en solamente el capítulo 1 y el capítulo 2. Oiga, 10 veces aproximadamente, creo que son 9 exacto, pero puedo estar equivocado. Entonces, hay un énfasis que nos está diciendo algo sumamente importante. Dice en los versos 6 al 10 de Gálatas, capítulo 1, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? Cristo es el centro del evangelio. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Usted sabe lo que está diciendo esto? Sea condenado, sea maldito. Pablo lo está diciendo aquí en español suave de Castilla. Sea anatema. Eso suena hasta bonito. Pero cuando usted hace así, que busca los sinónimos de esta palabra, ese es un maldito. Que Dios lo condene, es lo que está diciendo. Entonces, el verso 8 dice: mas si nosotros o un ángel del cielo nos anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el capítulo 2, pero sigue en el capítulo 1, del 11 en adelante, y continúa con el 2, Pablo hace un relato, un recuento de cómo fue su encuentro personal con el Cristo de la gloria. Él viene relatando y dentro de ese relato nos da a nosotros unas pinceladas maravillosas, número uno, de su testimonio, pero ahí hay joyas teológicas de la vida del día a día del cristiano que usted y yo necesitamos prestar atención, prestarle ojo a eso. Hay veces que nosotros vemos una predicación o una enseñanza en las redes o una iglesia que nos invitan, y nosotros vemos una persona con mucho fervor, muy eufórica, suena sumamente convincente, pero esa persona está predicando su testimonio, no la Biblia. Yo por eso le estoy diciendo a ustedes aquí, Pablo viene haciendo un relato, es un testimonio. Pero aquí está la teología bíblica, el discurso de Dios, es teología. El discurso de Dios escrito está aquí con todo lo que usted y yo necesitamos saber para poder vivir vidas cónsonas a lo que Él nos llamó a vivir, pero también a predicar. El evangelio que predicamos, el evangelio de verdad, tiene todas estas connotaciones. Lo primero es que Cristo es el centro del mensaje nuestro. Si aquí hoy somos, qué sé yo, 40 personas, si nosotros le damos la oportunidad de usted escribir en 2 minutos qué es el evangelio, es muy difícil que entre todos haya, mire, una línea clara. No estoy diciendo que usted no sabe lo que es el evangelio. Pudiéramos saberlo, pero no, quizás no todos sabemos expresar qué es. En el capítulo 2 empieza Pablo diciendo que él fue, después de 14 años, capítulo 2, verso 1, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí, ¿según qué? No se escucha, ¿según qué? Ay, esa palabra sí es bonita. Puede ser también esa palabra traducida como visión. Esa palabra puede ser traducida también como sueño. Es importante connotar, decir estas cosas, porque aunque Pablo no lo dice con palabras textuales, ¿a qué se refería con esto de la revelación? Todos sus argumentos nos dicen
que a lo que él fue a corregir una situación que ahí había. Y Dios, como decir, oye, muchacho, arranca, dale para allá. Te necesito en Galacia. Hay problemas. ¿Cuál era el problema? El problema es que el evangelio de verdad no estaba siendo predicado. Se le estaba añadiendo. Si usted no lo sabía, a los que les gusta el café, Eli, Paloma, no puedo decir que me guste el café sin azúcar. Yo me lo tomo, pero no puedo decir que me deleito. O sea, ¿qué? Yunisa, bueno. Yo no puedo decir que me gusta. Yo me lo tomo y entonces, ¿qué yo hago? Yo le pongo mi azuquita. Pero ya no es café, es café con azúcar. Cuando le echo leche es café con leche. Aquí había un evangelio con unos aditamentos que no iban. Estaban sacando a Cristo del centro. Estaban diciendo, sí, está bien, crean en Cristo, pero también no. Por eso nosotros queremos que quede claro que el centro del evangelio que predicamos en Iglesia Comunitaria Kefalé se llama Jesucristo. Amén. No es Jesucristo y lo que dice Tito, no. Lo que yo digo son vanas palabrerías. Lo que él dice es absoluto. El Señor es absoluto. El único absoluto es Él. Si yo me salgo de ahí, estoy muy mal. Entonces, fue por una revelación. Y repito, aunque Pablo no nos está diciendo aquí con palabras textuales que él fue a resolver eso, inmediatamente él lo está declarando. Con sus argumentos nos está diciendo por qué, para qué y con quiénes tenía que resolver ese asunto. Por eso quisimos enseñar el método inductivo para que usted pudiera hacerle preguntas al texto. Y me gusta usar esto, y se lo estoy tomando prestado a José Luis, que le gusta esto del texto. Gracias, siervo. No te salga de ahí. Entonces, cuando este capítulo 2 va terminando, nos dice algo sumamente importante y lo voy a leer para que luego volvamos en materia. Verso 20 del capítulo 2, para que usted sepa que este primero, segundo, tercero y cuarto bate del equipo del cielo nos está diciendo qué es el evangelio. Con este evangelio, con esto que nos está diciendo, nosotros también deberíamos decir a la 1, a las 12, a las 3, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no los oigo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, el evangelio de verdad, la verdad del evangelio lleva como centro al Cristo de la gloria. Él es el centro, Él es el centro, amén. Y si usted y yo nos quedamos en el centro, vamos a querer vivir crucificados juntamente con Cristo. Ya no vamos a querer vivir nosotros. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Entonces, yo tengo aquí unos versos que usted y yo más adelante lo vamos a ver de manera más concreta. Pero oiga como dice ahora verso 2 y 3. Dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían, Pablo es fuerte, Dios mío, cierta reputación, el evangelio que predico. De ahí viene el tema, el evangelio que predicamos. El evangelio que predico entre los gentiles. Preste atención, más, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? El que un hombre
de este conocimiento fuera directa. Yo digo, Pablo de inmediato conoció su llamado. Dice la palabra que él no fue a corroborar esto con nadie. Él no cogió desde donde estaba. La gente dice desde donde se cayó del caballo. Él no andaba en un caballo. No andaba en una mula. No dice se cayó. Andaba en una cosa. Ahora, ¿por qué se asume que es un caballo? Le voy a decir por qué se asume que es un caballo. Es porque el caballo era el que estaba presto para la guerra. El mulo, la mula no. El que tenía una mula iba a visitar a sus hijos o algo así por el estilo, iba en son de paz. El caballo no. El caballo, cuando usted iba en un caballo, la gente dice, bueno, y viene en un caballo. O sea, viene en son de guerra. Entonces, por eso la gente entiende que es un caballo, pero la Biblia no lo dice. Cuando nosotros vemos un hombre de la categoría de Pablo que duró casi toda su vida de estudios a los pies de un erudito en la palabra llamado Gamaliel, que después de 14 años sube a Jerusalén, lo primero que nosotros necesitamos ver es que este hombre era humilde. Él pudo haber seguido por allá, por Arabia, por Cilicia, por Siria. Él pudo haber continuado por allá. Sin embargo, Dios le da una revelación. Y para corroborarlo de esa revelación, tenía que ir a verse con los de Jerusalén. Yo estoy infiriendo en la palabra. Yo necesito que usted se sumerja ahí. Sumérjase ahí. Usted sabe que necesita un empleo. Y usted llena su currículum, usted lo pone al día. Y usted dice, bueno, yo voy a ir a solicitar a industria y comercio. ¿Cómo qué? Bueno, yo voy a solicitar como mozo. ¿Suena bien? Como mozo. Bueno, yo estudié esto, un curso técnico. Pero allí quien trabaja es César Guerrero. Julio César Guerrero Jr. Lo más lógico es que usted se acerque a Julio César Guerrero y le pregunte, ¿tú crees que hay posibilidades? César le dice, por ejemplo, pero ¿cómo que tú quieres? Yo voy a solicitar como mozo. Pero tú lo hiciste de manera técnica o qué, tú estudiaste hotelería, ¿qué? No, yo lo hice de manera técnica. Ok, tú puedes mostrarme a mí cómo tú harías un servicio. Oh, pero claro. Y viene esta persona que está solicitando y le muestra a César la manera y todas las cosas, cómo lo hace. César le dice, sí, yo creo que tú tienes grandes probabilidades de que te den un empleo porque tú ¿cómo que lo tienes? Entonces aquí vemos a un Pablo con todo este cúmulo de conocimiento de la ley, que después viene el Señor y se le revela camino a Damasco. Y entonces ese evangelio que recibe no solo predicó el vecino. Nadie fue con un tratadito al lado de Pablo. Pablo lo recibió de primera mano de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿quiénes estuvieron de tú a tú con el Señor Jesucristo? A donde Él fue en Jerusalén, esos que estaban ahí. ¿Quiénes tenían el aval para decirle, no, lo que tú estás predicando está bien o está mal? Esos que estaban ahí. Dice que después de 14 años, y hago el énfasis otra vez para que usted vea que a veces nosotros tenemos 20, 30 años en el evangelio y a veces no sabemos decir con palabras claras qué es el evangelio de verdad, y tiene que venir una persona que quizá tiene 1 año y medio, pero que se lo ha aprendido y sabe bien y lo ha practicado y dice, no, eso no es el evangelio. El evangelio no es haber levantado la mano. El evangelio no es simplemente ir a la iglesia. El evangelio no es simplemente leer la Biblia.
El evangelio lleva con sí a una persona que tiene como centro, se llama Jesucristo, que fue profetizado, vino a la tierra, sufrió, fue a la cruz, derramó su sangre, murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Mire, en menos de un minuto le prediqué el evangelio. Pero usted lo puede hacer de muchísimas maneras y claro, tiene mucho más de ahí. Pero hay gente que no sabe eso. Pero a veces, en alguna iglesia probablemente le hayan añadido alguna cosita a ese evangelio que posiblemente entendemos que es el evangelio de verdad. Por ejemplo, y usted me dice, pero usted no va a aterrizar en algún versículo. Estoy en el 2 y el 3, Estoy en el 2 y el 3 y me voy a parar en el 5 para luego saltar al 14. Pablo nos declara, no nos declara con palabras, ya lo he dicho ya, con esta van 3 veces, pero yo quiero que quede claro en su mente. Pablo no nos declara con palabras, pero con su argumento nos enseña que el evangelio de verdad no se estaba predicando. Tan cierto que el mismo Pedro hace algo aquí que él le tiene que decir a él y a varios más, no solamente que eran hipócritas, sino que fingieron una actitud delante de los hermanos que vinieron de Jerusalén. Y Pablo le está diciendo ahí directamente, ustedes no están viviendo el evangelio de verdad, ustedes están errados. ¿Y usted cree que eso se quedó allá? Hay un predicador, yo no sé si él murió, creo que él murió. Y preferiría que él no haya muerto para que se arrepintiera. Y yo lo voy a decir con propiedad aquí. Peter Wagner o Peter Wagner, se le ocurre que el Señor le da unas visiones y unas cosas especiales para conformar un nuevo régimen o jerarquía de apóstoles aquí en la tierra. Peter Wagner es el precursor de eso. Él, junto a otros, como por ejemplo Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn y un reguero de esa gente, conforman lo que se llama el nuevo orden jerárquico de los apóstoles de este tiempo y el nuevo orden jerárquico en el evangelio predicado por ese tipo de gente que se llama el evangelio de la prosperidad. ¡Qué silencio! Peter Wagner le aseguró en los Estados Unidos que Dios le había dado eso. Nadie le creyó. ¿Usted sabe dónde se metió? En Guatemala. Y en Guatemala empieza él a darle cursillos a muchísimos hombres y mujeres y ahí le impone las manos y le dice: a partir de hoy tú eres un apóstol del Señor. Ay, los pastores quedamos de lado. Ya los apóstoles estaban por encima de los pastores, miraban a los apóstoles, a los pastores así. Yo le echo el cuento, pero no es un cuento. Y yo lo voy a mencionar por nombre porque en algún momento se lo voy a traer aquí. Samuel Reyes Raposo, a quien Dios usó para trabajar conmigo y el llamado pastoral que tenía y tengo. Traductor, un traductor excelente. Lo llamaron a traducir en un lugar y le pregunta a la persona: ¿usted qué me va a traducir? ¿Qué usted es? Yo soy licenciado en educación, esto que sé yo. No. En el orden de Dios, ¿qué es usted? Yo soy pastor. Dice, bueno, yo soy apóstol. Tiene que bajarse por lo menos un escalón ahí. Señores, como que Dios le voy a tener que rendir cuentas. Este era el predicador.
Y el pastor tuvo que hacer así, mira, para traducirle. Pero fue bueno que se lo hiciera, que se quedara traduciendo. ¿Sabes lo que yo dije? Yo me hubiera ido. No, le mostró su altivez. Usted es un altivo, le dijo sin palabras. Oh, no, no hay problema, yo me bajo. Y le tradujo. Oiga, ese señor, ojalá esté vivo para que se arrepienta. Porque ese no es el evangelio de verdad. Pedro viene en su primera carta, en el capítulo 5, y dice, yo anciano, oiga, yo anciano juntamente con ellos. Pedro se está poniendo al nivel de los pastores. Está diciendo que es un pastor primero que todo. Aunque haya visto el Señor, estado con el Señor. Y ayer hablamos unos cuantos ahí acerca del famoso nuevo apóstol. Que la esencia realmente ha sido que fue enviado. Pero estos hombres estuvieron con el Señor. Y ya cayendo a lo que es a donde va Pablo a rendir cuentas, a presentar el evangelio de verdad, ellos al escucharlo tienen una convicción tal de lo que él está predicando. Dice que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. ¿Sabe qué? Los que practicaban la ley, que se circuncidaban, no podían estar cerca o comerse una comida junto con un gentil. No podían. La ley se lo prohibía. Y Pedro, cuando los hermanos no habían llegado, dice la palabra, que comía con los gentiles. Sin embargo, cuando llegaron los judaizantes, él obligaba a los gentiles ahora a judaizar. Y por eso es que Pablo le llama la atención. Tú eres un hipócrita. Pero hay algo que le debe llamar la atención a usted aquí también. Verso 3, más ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Verso 4. Y esto me encanta, como este cambio de tono, porque el tono de la carta es enfático, es fuerte. Pablo ni da un saludo como normalmente da un saludo en las otras cartas, ni se despide como normalmente se despide. Al final dice Pablo, lo digo a decir dominicano, de aquí en adelante nadie me moleste, no me pregunte nadie más. O sea, Pablo está enardecido. Entonces, dice el verso 4, y esto a pesar de los que, ay Dios, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué? ¿No se ha topado usted con algún hermano? Aquí hay algún legalista. Y de noche cantaremos, José Luis, celebrando su poder. Mire, él es el poderoso de Israel. Los hay. En cada iglesia tenemos legalistas que no conocen la verdad del evangelio, viven un legalismo de tal manera que es cuando dicen he, los hermanos tienen que decir he, y no es así. El que conoce el evangelio, la verdad del evangelio, vive por medio de ella para glorificar al que es el dueño del evangelio, al que creó el evangelio, al centro del evangelio, Dios. Es fuerte esto. El móvil base para Pablo hablarnos de estas cosas fue esa revelación por parte de Dios. Algo estaba pasando allá y yo pregunto, ¿qué está pasando en Iglesia Comunitaria que falé con esto de la verdad del evangelio? Hemos nosotros hecho una introspección.
hemos escudriñado, nos hemos hecho preguntas, ven acá, ¿conozco yo el evangelio de verdad? O simplemente aquello que me dijeron aquella vez, conviértete a Cristo, hijo del diablo, arrepiéntete y ven a Él. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Va más de ahí, mucho más de ahí. Entonces, interesante, esto es sumamente interesante. Esos falsos hermanos, esto es fuerte. Si Dios nos fuera a enviar una carta a Iglesia Comunitaria Kefale, ¿cómo se dirigiera o se dirigiría a nosotros? ¿Cómo Él nos llamará? ¿Cómo nos irá a llamar? Cuando usted me oye a mí haciendo comparaciones, yo no estoy queriendo que usted se sienta culpable. Yo lo que estoy queriendo es motivarlo, y con esto me motivo a mí primero, a escudriñarme a mí mismo, a ver dónde yo estoy. Porque mire, yo no soy mejor que ustedes. Yo no sé más que ustedes. Yo primero soy cristiano, soy una oveja y por llamado soy pastor. Pero antes de ser pastor yo soy una oveja. El que Dios me ha llamado a ser pastor no significa que yo soy mejor que ustedes. Y siempre lo diré, no solamente yo tengo llamado aquí. Entonces, la palabra falsos hermanos es la palabra pseudo adelfos. Un pseudo adelfos es aquel que es un hermano que no es real, que es hermano solamente de nombre, se congrega, diezma, canta, danza, se sabe versículos de la Biblia, conoce fechas históricas, muchísimas cosas, pero no ha conocido al Señor. No tiene el evangelio de verdad en él, porque entiende que es por obras de cosas que hace que Dios le va a añadir el favor de venir a sus pies. Mire, mi hermano, no es por obra para que nadie se gloríe. Pablo es perfectamente exacto en esto. El móvil lo llevó a aprovechar su estadía en ese lugar. ¿Qué hizo allí? Es como decirle, Juan, Santiago, Pedro, siéntense ahí. Yo le voy a poner una musiquita que tengo aquí en esta USB. Escuchen qué fue mi última grabación. ¡Pa! Le pongo, quédense ahí, presten atención. Le pongo, oigan la USB. Óigala ahí. ¡Pam! Ahí está la USB. Ese es el evangelio que yo le predico a los gentiles. ¿Qué ustedes creen? Imagínate. Le dieron la mano en señal de qué? De que consentían que eso era el evangelio de verdad. Y yo les tengo una pregunta, iglesia, y voy a terminar casi con esto. Ellos le dijeron, acuérdate de los pobres. Y dice Pablo, lo cual procuraba. Usted veía a Pablo llegando a los lugares y decía, mire, reúnan la cosita a mandarla a Jerusalén. Usted sabe, para cuando yo llegue no haya necesidad de estar pasando un plato y una cosa. Reúnan esa cosita para los pobres. La iglesia, la iglesia. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. Ellos dicen, encárgate tú de ir a los de la incircuncisión, o sea, aquellos a los cuales Pablo le estaba predicando que no eran judíos. Y nosotros iremos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Entonces, oiga, aquí que viene la pregunta. Si Pedro con esta situación aquí que muestra, presta atención que no es un trabalengua que yo voy a decir. Si Pedro con esta situación que presenta no nos presenta después primera y segunda de Pedro, que nos da la prueba de que él estudiaba o leía los escritos de Pablo
y hablaba directamente como tenía que hablar. Si Pedro se queda con el problema que tenía aquí mentalmente acerca del judaísmo y la gracia, si Pedro se queda con eso, cuando fuera a los que eran de la circuncisión, ¿qué le iba a predicar? ¿Eh? ¿Qué le iba a predicar? ¿Sabe lo que le iba a predicar? El judaísmo mezclado con gracia. No. Tuvo que ser uno que conocía la ley y uno que tuvo el encuentro con la gracia, que tuvo que confrontar a Pedro. Amén. A veces tenemos miedo nosotros de decir qué es realmente lo que estamos predicando. Por eso, el evangelio que predicamos, ¿cuál es? ¿Con qué se ha mezclado lo que estamos predicando? Señores, hay que tener cuidado con eso. Tuvo que venir una revelación especial de parte del Señor a Pablo para que fuera a confrontar a Pedro. A veces no nos atrevemos a ser confrontados, como ya tengo 30, 25, 15 años en el evangelio. No, muchachos, no, con el pastor no hable, muchachos, ese hombre, hay gente que le tiene miedo a usted y a mí. Pudiéramos estar siendo piedra de tropiezo para mucha gente porque supuestamente tenemos ya una larga data en el evangelio y tenemos una pata metida ya en la otra casi adentro también, porque creemos que sabemos. Admiro una frase de Paul Washer, que rara vez menciono nombres aquí. Él dice: tengo todos estos años estudiando el evangelio y todavía sigo investigando porque necesito más, quiero aprender más del evangelio. Que yo necesito más. ¿Usted sabe lo que le dijo Pablo a Timoteo? Mira, cuando tú vengas, tráeme aquello, tráeme el capot. Pero ¿sabe qué también? Tráeme los pergaminos. Un erudito que sabía lo que sabía, que ya conocía no solo la ley, sino también la gracia, dijo: necesito leer más, necesito investigar más, quiero más del Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿quiere más? Hay que dar página para la izquierda y para la derecha. Yo le dije a un hermano esta semana, y se lo digo ahora a usted de la iglesia: mire, usted y yo tenemos una Biblia aquí. Probablemente usted tiene la capacidad o la gracia de haber comprado una Biblia de estudio. Quizás usted no sabe quién es el autor de aquellos estudios o comentarios que tenga su Biblia. Quizás a usted le gustó porque tiene mucha letrecita abajo, chiquita, y dice: wow, esta Biblia es durísima. Mira, muchacho, de aquí salgo yo un Billy Graham, muchacho. Pero no sabe quizás la línea teológica de aquel que hizo esos comentarios que están ahí abajo. Yo le voy a decir una Biblia para que usted tenga cuidado. La primera Biblia comentada, posiblemente yo estoy equivocado, la Biblia de Scofield. Tenga cuidado. Tenga cuidado con los comentarios de esa Biblia. Le puedo dar muchísimos nombres aquí, pero no los quiero aburrir. Si usted tiene una Biblia y la compró de estudio, porque usted ese día cobró bien y dijo: me voy a hacer un buen regalo, pregunte. Mire, hay hermanos aquí que preguntan: ¿qué Biblia es bueno comprar de estudio? ¿Se vale? Se vale. Aquí hay mucha gente que tiene la capacidad de decirle a usted: mira, tú quieres una Biblia de estudio, ¿para qué? No, pero yo voy a gastar mi cuarto, tú no tienes que preguntarme para qué. No, ahí no. No. Mira, yo necesito una Biblia de estudio porque yo entiendo que como que me hace falta algunas cosas. Mire, entonces, escuche a esa persona. Usted se acercó, no fue a darle una información, fue a buscar un consejo que usted se acercó. Entonces,
le puede decir, mira, invierte en tal Biblia. O tú quieres aprender tal cosa, mira, invierte en tal Biblia. Entonces, cuando usted vaya a hacer la inversión, avise. Si no sabe, avise. Que es sumamente importante. Pero no compre una Biblia porque sea de que bonita. Las Biblias no son bonitas. El contenido nato de la Biblia hiere. Es una espada. La Biblia sola es una espada. Ahora bien, yo le dije a ese hermano, podemos tener la Biblia y leerla de tapa a tapa todos los días. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. Pero hay cosas como lo que es la historia de la iglesia, usted no la va a encontrar ahí. Usted puede hacer deducciones. Bueno, más o menos allá en el Pentecostés pasó tal cosa y ahí es que se empieza a mencionar iglesia. No, desde el Antiguo Testamento tenemos ese cuerpo que se llama la iglesia de Cristo. ¡Qué silencio! El evangelio de verdad. La verdad del evangelio. En 5 minutos voy a terminar y los diáconos alertas para nosotros tener el tiempo de Santa Cena y los muchachos vayan subiendo. El evangelio de verdad. Verso 5. Miren que no se sometieron a ningún tipo de esclavitud por el legalismo de los pseudo hermanos. Ahora en el 5, verso 5 es que él dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con. Usted ve que usted y yo tenemos que ver con eso. La verdad del evangelio permanecerá a medida que usted y yo estemos realmente nutridos de lo que es el evangelio. Si mis hijos, una vez más lo digo aquí, si mis hijos están en la iglesia porque mamá y papá lo trajimos a la iglesia, tienen que arrepentirse y convertirse y venir a los pies de Cristo. Porque esto no es por herencia. Esto no es por venir a la iglesia que la gente se convierte. Esto es por tener una convicción real del arrepentimiento de una persona convencido de que pecó contra su creador, de que no fue acorde a lo que él lo llamó a hacer. Los ricos no darán cuenta por el dinero que tienen. Ellos no le darán cuenta a Dios por el dinero que tienen. Ellos le darán cuenta a Dios por la mala administración de eso que Él le dio a administrar. Ay. Entonces los evangélicos que no sabemos bien la verdad del evangelio, Dios nos va a pasar raya. Porque no estamos dejando una estela clara de que cuando te leo, no te leo como que no te leo. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Qué? Dime. La verdad del evangelio tiene que salir a flote. Para que la verdad del evangelio se quede. ¿Qué es la verdad? Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? La verdad es una persona. La verdad es Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento hay una palabra clave para que usted y yo entendamos lo que es la palabra verdad. El evangelio de verdad. Ya sabemos que el evangelio es un anuncio, un mensaje que tiene como centro a Jesucristo, y Jesucristo es el evangelio per se, en sí mismo. Sabemos eso. Ahora, ¿qué es la verdad? La palabra verdad, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, de manera fácil y sencilla, verdad es todo lo opuesto a mentira. Eso es de manera sencilla. Ahora dicha, con un poquito más de carne, va de esta manera. Siéntese en estos 3 minutos que me quedan. Wow, ya le puse como 5 más. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como verdad es aletheia.
algunos eruditos comentan que en la mentalidad hebrea, yo lo voy a dejar fácil, en la mentalidad hebrea, los hebreos apuntaban a lo que, ¿qué es la verdad? Bueno, aquello que se concibe como firmeza y estabilidad. Oiga ahora la mentalidad griega, que de ahí venimos todos, los gentiles. Preste atención a esto, esto es breve, sumamente breve. Se le va a salir de las manos, agárralo fuerte, agárralo fuerte. Mientras que para el pueblo gentil griego enfatiza a aquello que es cierto, enfatiza lo cierto sobre lo falso o aparente. En español, lo que usted y yo somos tiene que salir a flote. Lo que verdaderamente somos. Si vamos a vivir fingiendo una vida, miren, alguna vamos a fallar, no vamos a salir. Miren, mantener una mentira, eso es lo más terrible, mantener una mentira. Hay que tener una memoria, mire ahí, para mantener una mentira. Porque alguien un día va a hacer que usted salga de donde está. En un chat que estoy. No sé quién fue que hizo eso, porque mis hijos no hablan mentira. Digo yo, ay, mi madre. Mis hijos no hablan mentira. Sin embargo, dice en el chat, los otros días una cosa donde nosotros vivimos. Esa pintura, eso que cayó en la pintura, acabado de pintar todo, eso no fuimos nosotros. Pero yo le voy a preguntar a mi hija definitivamente si fueron ellos. Ay, vecinos, excúsenme, fueron mis hijos. No hablan mentira. Le juraron a la mamá que no fueron ellos. Pero como ella, va a sonar raro, pero como ella es guardia, metió la presión, puso el pie donde iba, hizo la pregunta adecuada. Sí, fuimos nosotros. Ella se disculpó. Señores, aquello que es cierto, falso o aparente, va a salir. Usted va a iglesia comunitaria que falea, usted dice que es creyente. Bueno, eso se va a ver. Si no se ve ahora, se va a ver cuando suene la trompeta. Cuando allá se pase lista, decimos en el campo, se saberá. Amén. Ay, tiene sueño la gente. Esto de la verdad se usa sobre o de esta manera. Agárrese de la brocha, ahí voy. Pablo recurre a menudo en sus escritos al término aletheia. Dice que los hombres detienen con injusticia ¿qué? La verdad de Dios. No dicen los cristianos evangélicos, dicen los hombres. Ahí vamos toditos. Género humano. No, 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 no. Yo me bauticé. Yo me bauticé. Pasan los años. No da frutos. No pasa nada en la vida de esa persona. Dice que tiene dones. Dice que ama el servicio. Pero no hay nada. Eso es injusticia. Es una injusticia sutil. La iglesia está necesitada de sus dones, de sus talentos, iglesia. Amén. De verdad tienen sueño. Detenemos la justicia de Dios
con nuestra, o sea, tenemos la verdad de Dios con nuestra justicia. Por lo cual viene la ira de Dios sobre ellos. El énfasis del término algunas veces parece estar puesto en el sentido de aquello de norma válida. Dice, haber sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice aquí al final, a los cuales ni por un momento nos sometimos. Y aquí es que apunta a este del Evangelio de la verdad. ¿Cómo me estoy yo sometiendo a mis jefes donde yo trabajo? ¿Conocen ellos que en mí está la verdad del Evangelio? Cuando la verdad del Evangelio está en mí, a los que tienen negocio aquí, cuando la verdad del Evangelio está en mí, yo practico la justicia. No me quiero ganar por encima de lo que vale la cosa. No me quiero sobre buscar una búsqueda excesiva. Soy justo. Busco la manera de mostrar la verdad de Dios por medio de lo que yo hago. Estoy vendiendo. Pero ¿sabe qué? A veces yo que le estoy comprando al hermano, a la hermana, le digo, mira, tengo 25 pesos. El hermano está vendiendo en 35, pero yo tengo 25. No, yo te puedo dar 25. Eso no está bien. Yo estoy subvalorando lo que posiblemente se pueda estar ganando el hermano. La verdad del Evangelio es algo sumamente amplio. La verdad del Evangelio es algo poderoso. Mi amor, ¿cuánto es que tú te ganaste este mes? No, como siempre, 75,000 pesos. ¿Solamente? Sí, solamente. Wow. Tipo se aparece con un reloj movado. Se aparece con un reloj movado, esos negritos que tienen un puntico arriba. Lindo. Tú te ganaste 75,000 pesos igual que todos los meses y tienes un reloj movado. Ya no dice nada, pero está aguantando. Está guardando ahí. Y así sucesivamente tapamos la verdad del Evangelio. Y no somos mejores que ese Pedro que se está corrigiendo ahí. Entonces yo quisiera que nosotros como iglesia podamos vivir no una vida aparente, sino la verdadera vida, la que es la verdad del Evangelio. Que Dios nos ayude en esta mañana, en esta tarde, casi, para que nosotros podamos avanzar. Los muchachos pueden ir subiendo. Para que nosotros podamos avanzar. Ya la semana que viene termina esta serie. Y yo le pido a usted que con calma, en lo que ellos suben, se quede con estos dos versos del capítulo 2. Versos 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de ¿quién? Estamos durmiendo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué criticamos cuando el hermano llega tarde y yo no llego temprano? ¿Por qué es tan difícil simplemente pararme a reponer la línea de la silla, pero entonces acabo a aquellos que lo hicieron? Quizá alguien se paró en el saludo y se movió un chin la silla. Aquí no hay orden. Aquí no hay orden. Uno viene a esta iglesia y se ve todo desordenada. Estoy haciendo ejemplos, pero no estoy diciendo que no está sucediendo. Eso es simplemente una idea para que veamos cómo funciona la verdad del Evangelio.
Si usted y yo, hermano, hermana, hemos entendido lo que es el mensaje de la verdad del Evangelio, lo que se dijo hace un ratito, posiblemente hace tiempo hay un hermano, una hermana que necesita un abrazo. La verdad del Evangelio nos lleva a no ser clasistas, a tener cuenta, a tener cuidado. El hermano quizás nunca se va a vestir como yo espero que se vista, pero si ves que tienes alguna situación, acércate y dile: mira, estoy dispuesto, mira, quiero que vayamos conmigo a mi casa. Yo quiero que, qué sé yo, nos tomemos un café juntos. Y usted le habla a ese closet y él va a ver los 40 pares de zapatos que usted tenga y dice: me gustan esos. Elige otro. Le da 2 o 3 y le queden 37 pares. Camisas que nunca más nos hemos puesto. La verdad del Evangelio va más allá. Padre, muchas gracias. Hemos hablado de tu mensaje. Hemos dicho algunas cosas concernientes al Evangelio de verdad. Y hoy pudimos ver que es necesario estar claros en cuál es el Evangelio que predicamos. El Evangelio que predicamos no tiene como centro al pastor, no tiene como centro el nombre de la iglesia, no tiene como centro al concilio, no tiene como centro el estilo nuevo, formato nuevo, de nuevas cosas, nuevaerísticas. Tiene como centro a Jesús. Haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Te necesitamos. Queremos cantar una parte de una canción para luego tener el tiempo de la Santa Cena. Dirígenos más en el nombre de Jesús.